¿Alguna vez has sentido una presencia invisible que te guía en momentos críticos? ¿Un escape inexplicable de un peligro inminente o una puerta que se abre justo cuando todo parecía perdido? Eso no es mera suerte, es protección divina en acción. Y si te dijera que solo 4 tipos de personas nacen con un ángel guardián invencible, asignado directamente por Dios para protegerlos de por vida, ¿creerías que podría ser uno de ellos? Lo que estás a punto de descubrir es una verdad espiritual profunda, respaldada por las Escrituras, que podría transformar para siempre cómo ves tu propio camino. No todos caminamos bajo la misma cobertura celestial. En este video, vamos a desvelar paso a paso quiénes son esas almas elegidas por Dios, que sin siquiera saberlo, cuentan con un protector sobrenatural a su lado. No se trata de coincidencias, sino de un propósito divino claro y deliberado. Basándonos en pasajes bíblicos clave, exploraremos cada uno de estos 4 perfiles, ilustrados con historias reales de la Biblia, que te harán conectar los puntos en tu propia vida. Mientras avanzamos, es posible que recuerdos olvidados cobren un nuevo significado, pruebas que superaste, bendiciones inesperadas, todo podría encajar. Si eres uno de estos 4, esta revelación no solo te dará respuestas, sino que te equipará con una dirección espiritual renovada. Esto no es simbolismo vago, es una verdad práctica que puede cambiar tu realidad desde hoy mismo. Por eso, quédate hasta el final, porque cada sección está diseñada para abrir tus ojos al mundo espiritual y cómo se manifiesta en los escogidos de Dios. Antes de sumergirnos, toma un momento. Escribe en los comentarios: Dios, revélame tu propósito. Esta simple declaración de fe puede abrir puertas en tu espíritu. Y si este mensaje resuena contigo, dale like, comparte y suscríbete para que llegue a más personas que lo necesitan urgentemente. Recuerda, este canal es un faro de esperanza para miles, y tu interacción forma parte de esa misión divina. Presta atención especial al último perfil, el más subestimado, el que pasa desapercibido, pero que atrae las bendiciones más poderosas del cielo. ¿Estás listo? Vamos a empezar. El primer tipo de persona que siempre cuenta con la protección de un ángel guardián es lo que llamamos el sensible espiritual. Imagínate a alguien que desde chiquito ha tenido esa conexión especial con las cosas que no se ven a simple vista. No estoy hablando de imaginaciones locas o de emociones pasajeras. No me refiero a una percepción real, profunda, que viene directamente del Espíritu de Dios. Estas personas no se dejan llevar solo por lo que sus ojos captan en el mundo físico, sino que escuchan esa voz sutil en el silencio de su corazón, a través de sueños que parecen mensajes del cielo, visiones que irrumpen en medio del día, o señales que otros pasarían por alto como coincidencias. Es como si tuvieran un radar espiritual activado todo el tiempo, sintonizado con la voluntad de Dios. Tomemos como ejemplo la historia de José, el hijo de Jacob, que la Biblia nos cuenta en Génesis 37, ahí lo vemos de adolescente, recibiendo sueños que no eran cualquier cosa, eran revelaciones divinas que pintaban su futuro y la misión que el Señor tenía para él. En uno de esos sueños, veía gavillas de trigo inclinándose ante la suya, y en otro, el sol, la luna y las estrellas haciendo reverencia. Sus hermanos lo miraron con envidia y lo llamaron soñador. Incluso su papá Jacob se quedó perplejo. Pero esos sueños no eran inventos de su mente, eran Dios hablándole directamente, preparándolo para un destino grande. Y fíjate, cuando José compartió lo que había visto, el ambiente se cargó, sus hermanos tramaron contra él, porque sin saberlo, su sensibilidad espiritual estaba removiendo cosas en el reino invisible. Es lo que pasa cuando alguien así abre la boca. El mundo espiritual se pone en movimiento, para bien o para mal. Ahora, la verdad es que estos sensibles espirituales suelen ser los más incomprendidos en este mundo. Piensa en lo que le pasó a José.
Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo tiraron a un pozo seco y lo mandaron a Egipto, lejos de todo lo que conocía. Enfrentan rechazo constante, burlas que duelen hondo, y a veces un aislamiento que te parte el alma, porque su forma de ver la vida choca de frente con la lógica humana, con esa mentalidad que dice, si no lo veo, no lo creo. Pero en medio de todo ese sufrimiento, ¿sabes qué? La mano protectora de Dios nunca lo soltó. Cada paso que José daba, aunque pareciera un descenso al abismo, era en realidad un ascenso en el plan divino. Su sensibilidad no se apagó con el dolor. Al contrario, se hizo más aguda, más fina. Lo que la gente ve como una debilidad, esa tendencia a soñar despierto o a sentir cosas que otros no, Dios lo transforma en una herramienta poderosa para revelar sus propósitos. Es como si el Señor dijera, yo uso lo que el mundo desprecia para mostrar mi gloria. Estos individuos suelen ser tranquilos, un poco reservados, tal vez introvertidos, pero por dentro llevan una batalla constante entre lo que perciben en el espíritu y la realidad cotidiana que los rodea. Dios les habla de maneras tan personales a través de imágenes que se quedan grabadas en la mente, frases que resuenan en el corazón durante la oración, o impresiones que llegan como un susurro en medio de la noche. Son los que tienen sueños vívidos y no los olvidan al despertar. Al contrario, se levantan con la certeza de que el cielo les acaba de dar un mensaje. Pueden sentir cuando algo no está bien en un lugar, cuando el ambiente se siente pesado o contaminado por influencias negativas, o incluso cuando una persona que se acerca no viene con intenciones puras, no de parte de Dios. Ese discernimiento no viene de años de experiencia o de libros leídos. Nace de una conexión íntima con el Espíritu Santo, que les da ojos para ver lo invisible. Y lo interesante es que esta persona no necesita un montón de argumentos o pruebas para tomar decisiones. De repente, sienten un impulso interior, una guía clara que no pueden explicar con palabras, pero saben que es el Señor dirigiéndolos. Cambian de dirección en un instante, evitan un camino, se alejan de una amistad o dan un paso de fe que parece loco para los demás. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque han aprendido a confiar en esa voz interna, en esa sensibilidad que Dios les dio. Claro, no todo es fácil. A menudo sufren ataques en la mente, dudas que les roban la paz, confusiones que intentan nublar su visión. El enemigo Satanás odia esa percepción porque sabe que es una amenaza, quiere silenciarla a toda costa, sembrando miedo o incredulidad. Pero aquí es donde entra el ángel guardián, asignado por Dios específicamente para proteger ese don. No solo cuida su cuerpo de peligros físicos, accidentes, enfermedades, amenazas, sino que resguarda su mente y su espíritu, manteniendo esa conexión con el cielo intacta, porque ese don no es solo para ellos, es clave para cumplir el propósito que Dios tiene, impactando a familias, comunidades e incluso naciones. Si al leer esto sientes que te describe, si desde niño has tenido experiencias que no podías poner en palabras, sueños que luego se hicieron realidad, señales que aparecían justo cuando las necesitabas, o esa sensación de que Dios te estaba hablando directamente, entonces no lo dudes, no era casualidad ni imaginación tuya. Era el Señor despertando esa sensibilidad en ti, preparándote para el llamado que tiene sobre tu vida. Recuerda, el sensible espiritual es el primero en ser atacado, porque su percepción revela planes del enemigo y abre caminos de victoria. Pero también es el primero en ser guardado, porque a través de él fluyen instrucciones del cielo, advertencias que salvan vidas y direcciones que guían a muchos hacia la luz de Cristo. Si eres uno de ellos, abraza ese don con gratitud. Dios lo ha puesto ahí por una razón, y su ángel está a tu lado, velando cada paso. El segundo tipo de persona que siempre camina bajo la protección constante de un ángel guardián es lo que yo llamo el guerrero de la fe.
Imagínate a alguien cuya vida ha sido todo menos un camino de rosas. Desde el principio ha sido un verdadero campo de batalla, lleno de crisis que te dejan sin aliento, pérdidas que rompen el corazón y traiciones que duelen como puñales. Han sido atacados cuando todavía eran vulnerables, quizás en su juventud o en momentos de debilidad. Pero en lugar de derrumbarse y quedarse en el suelo, algo dentro de ellos los ha impulsado a levantarse más fuertes que nunca. Esa resistencia no es solo cuestión de carácter duro o de fuerza de voluntad humana. No es un sostén que viene directamente del cielo, una mano divina que los mantiene en pie cuando todo parece perdido. Fíjate en la historia de David, que la Biblia nos cuenta en 1 Samuel 17. Ahí lo vemos, un muchacho simple, un pastor de ovejas, enfrentándose a Goliat, ese gigante filisteo que aterrorizaba a todo el ejército de Israel. Nadie apostaba un centavo por él. No tenía armadura reluciente, ni entrenamiento militar, ni siquiera el respaldo de los líderes. Sus hermanos lo miraban de reojo, el rey Saúl dudaba y el enemigo se reía a carcajadas. Pero David llevaba algo que valía más que todo eso, una fe ardiente, un fuego interior que no se apagaba con las circunstancias. No era una fe pasiva, de esas que solo oran y esperan. Era una fe activa que lo empujaba a actuar, a defender el nombre de Dios ante el desafío del enemigo. David no fue al valle de Ela por orgullo personal o por buscar fama, lo hizo porque su corazón no podía tolerar que alguien blasfemara contra el Dios vivo. Y con solo una honda y 5 piedras del arroyo, confió en que el Señor pelearía por él. El resultado, una victoria que resonó por generaciones, mostrando que Dios honra a los que se atreven a creerle en medio de la tormenta. Este guerrero de la fe es esa persona que, a pesar de ser golpeada una y otra vez por la vida, sigue avanzando con una determinación que inspira. Cuando todos a su alrededor retroceden por miedo, él o ella da un paso al frente, no porque se sientan invencibles o sin temor, sino porque han aprendido, a través de las pruebas, a confiar en el Dios que nunca falla. La protección angelical que los cubre no es cuestión de suerte o casualidades afortunadas, es una asignación divina, un ángel enviado específicamente para caminar a su lado. Y no solo para defenderlos de los ataques visibles, sino para preparar el terreno delante de ellos, abriendo puertas de victoria que nadie más ve y cerrando las trampas que el enemigo ha puesto. Estas personas viven batallas espirituales intensas, de esas que te agotan hasta el alma. A veces parece que todo se confabula en su contra, problemas en las finanzas que no dan tregua, enfermedades que llegan sin aviso, relaciones que se rompen de la noche a la mañana. Hay días en que el peso es tan grande que se preguntan cómo siguen respirando, cómo no se han rendido ya. Pero en medio de ese caos, algo los sostiene, una fuerza invisible que los mantiene erguidos. Es la cobertura divina en acción, el ángel guardián luchando codo a codo con ellos, desviando flechas espirituales y fortaleciendo su espíritu. Muchos guerreros de la fe me han contado historias parecidas. No sé cómo salí de eso, dicen, pero sentí una paz que no era mía, una guía que me sacó del pozo. Y es verdad, no están solos en la pelea. Dios ha puesto un ángel para que batalle con ellos, para que en las noches más oscuras les recuerde las promesas del Señor y les dé la fuerza para seguir. El guerrero de la fe no se acomoda en una zona de confort. Su vida es un testimonio vivo de que seguir a Cristo implica lucha, pero también victoria tras victoria. Como David, aprenden a usar lo que Dios les ha dado a mano. Quizás no tengan recursos impresionantes, pero toman una piedra, una palabra de fe, una oración ferviente, un acto de obediencia y la lanzan con autoridad espiritual. Saben que el poder no está en las herramientas humanas, en el dinero o en las conexiones, está en la dirección de Dios, en esa unción que fluye cuando se alinean con su voluntad. Y muchas veces, al igual que David,
Han sido rechazados por los suyos, familias que no entienden su pasión, amigos que los dejan de lado por fanáticos, o comunidades que los menosprecian por no encajar en el molde. Pero eso no detiene su llamado. Dios ya los vio en lo secreto, cuando nadie más los notaba, como cuando ungieron a David en la casa de su padre, pasando por alto a sus hermanos mayores, y desde entonces envió su protección para que nada los detuviera. La misión de ese ángel guardián es clara: resistir con ellos en los días malos, sostenerlos cuando las fuerzas flaquean y asegurarse de que lleguen hasta el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo. Lo que hace único a un guerrero de la fe no es que nunca caiga, porque sí caen, y a veces duro, sino que siempre se levanta, sacudiéndose el polvo y declarando: el Señor es mi fuerza. No es que nunca sientan miedo, porque el temor llega como una ola, sino que actúan a pesar de él, confiando en que Dios es más grande. Cada batalla que enfrentan no es un castigo, sino una preparación, un escalón que los acerca a su destino eterno. Y esas luchas forman parte de un plan mayor: conquistar territorios espirituales que Dios les ha encomendado, ya sea en su familia, en su trabajo o en su ministerio. Por eso el cielo los protege con una ferocidad especial, porque son como columnas firmes en medio del derrumbe, sosteniendo a otros con su testimonio. Aunque en la batalla parezcan estar solos, gritando al viento, siempre hay un ángel a su lado, espada en mano, velando por su victoria. Si te sientes identificado, si has pasado por fuegos que te han refinado en lugar de destruirte, entonces sabe que Dios te ha llamado a ser un guerrero, y su protección te acompaña cada paso del camino. El tercer tipo de persona que siempre cuenta con la protección inquebrantable de un ángel guardián es lo que yo llamo el vigilante del espíritu. Piensa en alguien que no necesita ver las cosas con los ojos para entender lo que realmente está pasando. Su discernimiento va más allá de la experiencia acumulada o de lecciones aprendidas a golpes. Es una sensibilidad que Dios ha plantado y cultivado en lo profundo de su ser, como una semilla que crece en suelo fértil. Son esas personas que entran a un lugar y de inmediato sienten la atmósfera espiritual, si hay paz o si algo oscuro se está moviendo. Detectan el peligro antes de que se asome, perciben intenciones ocultas en las palabras o en las miradas de la gente. No se guían por la lógica fría del mundo, sino por un discernimiento que viene del Espíritu Santo, ese que ilumina lo invisible y revela lo que el enemigo trata de esconder. Estos vigilantes no fueron hechos para seguir a la multitud, corriendo detrás de modas o opiniones populares. Más bien, Dios los coloca como observadores en la torre, velando desde arriba para proteger y guiar. Un ejemplo que me impacta siempre es la historia de Daniel, que la Biblia nos relata en Daniel 6. Ahí vemos a este hombre fiel, un exiliado en Babilonia que se mantiene íntegro en medio de una corte llena de intrigas y envidias. Sus compañeros de trabajo, celosos de su posición, tramaron una ley tramposa para atraparlo: prohibir orar a cualquier dios que no fuera el rey Darío. Daniel lo sabía, no era tonto, su discernimiento le advertía del peligro que se cernía sobre él. ¿Pero qué hizo? No se escondió ni dejó de orar. Al contrario, siguió abriendo sus ventanas hacia Jerusalén 3 veces al día, arrodillándose ante el Señor con la convicción de que su obediencia valía más que cualquier amenaza. Y cuando lo arrojaron al foso de los leones, un castigo que parecía el fin, Dios cerró las bocas de esas fieras. Lo poderoso no es solo el milagro de la liberación al amanecer, sino cómo Daniel mantuvo su paz antes y durante la prueba. Su discernimiento no lo llevó al pánico o a la huida, lo ancló en la fidelidad, confiando en que el Señor lo respaldaba. Así son los vigilantes del espíritu: detectan el mal cuando se acerca, pero en lugar de correr despavoridos, se plantan firmes. Son intercesores silenciosos, esos que guardan a sus familias, a sus iglesias y a sus comunidades con oraciones que nadie ve,
pero que cambian el curso de las cosas. Saben al instante cuando una persona trae sombras en el corazón, cuando una oportunidad que brilla por fuera no viene de Dios, o cuando el enemigo está operando detrás de algo que parece inocente, como una amistad nueva o una decisión cotidiana. Su visión espiritual les permite reaccionar antes de que el mal tome forma. Quizás advierten a un ser querido o simplemente oran en secreto para neutralizarlo. Por eso el enemigo los ataca con todo. Intenta silenciarlos con distracciones, sembrar dudas en su mente o llenarlos de ruido para que no escuchen claro. He conocido a varios así, que me cuentan, sentí que algo no estaba bien, y al final Dios me mostró que era una trampa. Pero gracias a Dios, no están solos en esta vigilancia. El ángel que los acompaña es como un centinela celestial, siempre alerta, colocándose entre ellos y el peligro como un escudo invisible que absorbe los golpes antes de que lleguen. Opera en silencio, con una precisión que asombra, bloquea estrategias del infierno que nunca se materializan, desvía flechas espirituales en la oscuridad de la noche. Este ángel no es un guardián pasivo, está activo, asegurándose de que el vigilante pueda cumplir su rol sin ser derribado. El vigilante del espíritu no busca el centro del escenario, prefiere la quietud, el anonimato. A veces duda de su propia percepción. ¿Será cosa mía?, se pregunta, pero el tiempo siempre lo confirma. Esa sensibilidad es un diseño divino, un regalo del Señor para navegar en un mundo caído. Su batalla más grande es mantenerse en pureza, porque saben que el pecado, un resentimiento guardado, una distracción mundana, enturbia el discernimiento como niebla en un vidrio claro. Por eso oran por limpieza constante, pidiendo al Espíritu Santo que afine su oído y su corazón. Viven en una vigilancia constante, no por un temor paralizante, sino por una responsabilidad que Dios les ha dado, como guardianes en la muralla. Son los que se despiertan en la madrugada con una carga inexplicable en el pecho, orando por alguien sin saber por qué, hasta que después se enteran de que esa persona estaba en peligro. Los que cancelan planes de último minuto porque algo en su espíritu los inquieta, y luego ven cómo evadieron un problema mayor. No siempre pueden explicarlo con palabras. Es que sentí, pero obedecen esa voz interna, y esa obediencia es su mayor protección. El ángel que los cuida está entrenado para la guerra silenciosa, no hace ruido con trompetas ni espectáculos, pero gana batallas en lo invisible, asegurándose de que el vigilante siga en pie. Su propósito va más allá de protegerse a sí mismos. Son la primera línea de defensa espiritual para otros, cubriendo con oración lo que el ojo no ve, y por eso el cielo los honra con una protección especial, feroz y fiel. El vigilante del espíritu es guardado porque guarda. Dios lo ve, lo valora y lo respalda con sus ángeles. Si al leer esto sientes un eco en tu corazón, si has vivido momentos donde tu intuición espiritual te salvó o salvó a alguien más, entonces abraza ese rol. Es el Señor llamándote a velar, y su ángel ya está a tu lado, listo para la siguiente vigilia. El cuarto tipo de persona que siempre camina bajo la protección inquebrantable de un ángel guardián es lo que yo llamo el pilar de la fe. Imagínate a alguien que no es el centro de atención en una reunión, ni el que sube al escenario con palabras elocuentes o milagros llamativos. Al contrario, son esos que trabajan en las sombras, sosteniendo todo con una obediencia sencilla y una constancia que parece inagotable. Son como columnas firmes en una casa antigua, no las notas a primera vista, pero sin ellas todo se vendría abajo. Su fuerza no viene de músculos o de carisma humano, sino de una comunión profunda con Dios, una relación diaria que los ancla en lo eterno. A través de ellos, el Señor preserva lo santo, familias, iglesias, comunidades, en un mundo que a menudo se tambalea. Un ejemplo que siempre me conmueve es el de Noé, cuya historia la Biblia nos cuenta en Génesis 6.
En aquellos días, el mundo estaba sumido en un caos total, corrupción por todos lados, violencia que llenaba la tierra, gente viviendo sin temor a Dios. Pero Noé era diferente. La Escritura dice que caminaba con Dios como un amigo fiel que no se aparta del camino. No tenía un gran séquito de seguidores, ni influencia en las redes sociales de su tiempo, si es que existieran, ni siquiera una comprensión completa de por qué Dios le pedía algo tan loco como construir un arca en medio de la nada, sin una gota de lluvia a la vista. Imagínate, años y años martillando madera, midiendo, ajustando, mientras los vecinos se burlaban y lo tildaban de loco. Noé no obedeció porque lo entendía todo o porque veía el panorama completo. Lo hizo porque confiaba en aquel que sí lo veía. Su estabilidad espiritual, esa fe quieta y persistente, se convirtió en el canal por el cual Dios preservó la vida misma, su familia, los animales y el futuro de la humanidad. Así son estos pilares de fe, se mantienen firmes cuando todo a su alrededor se derrumba, como un faro en la tormenta, guiando sin hacer ruido. Estos pilares suelen ser padres o madres que oran por sus hijos en la quietud de la noche, líderes de grupos pequeños que enseñan la palabra con humildad, o creyentes anónimos que simplemente viven el Evangelio día a día. No buscan el reconocimiento de la gente, un aplauso, un like, un título, sino que se enfocan en preservar lo que realmente importa, la fe pura, los principios bíblicos, la santidad en el hogar. Son como puentes que conectan generaciones, pasando la antorcha de la verdad a los que vienen detrás, y como muros que bloquean la contaminación espiritual, esas influencias del mundo que intentan filtrarse. He escuchado testimonios de muchos así, una abuela que intercede en silencio por su familia durante décadas, y de repente ves cómo Dios protege a sus nietos de caminos peligrosos. El enemigo los odia con pasión, porque sabe que si derriba uno de estos pilares, muchos caerán con él. Una familia se desmorona, una iglesia pierde su fundamento. Por eso, su guerra es sutil, no con batallas espectaculares, sino con desgaste diario, desánimo que se cuela como goteras, cansancio que acumula, tentaciones de rendirse en lo pequeño. Pero alabado sea Dios, porque estos pilares no están solos en su labor. El ángel que los protege tiene una misión específica, adaptada a su estilo de vida, sostenerlos en la rutina cotidiana, en esa constancia donde reside su verdadera fuerza. No es un guardián que aparece en momentos dramáticos con luces y truenos. Es más como una sombra firme que nunca se aparta, dándoles descanso cuando el alma se cansa, renovando sus fuerzas en las horas oscuras de la madrugada. Su autoridad espiritual no viene de grandes demostraciones o de eventos milagrosos que todos ven, sino de su fidelidad en lo pequeño, una oración matutina, una decisión ética en el trabajo, un acto de amor que nadie nota. Su fe no es ruidosa ni busca aplausos, pero es profunda como raíces en tierra fértil, produciendo frutos duraderos que impactan vidas a largo plazo. Aunque a veces sientan que nadie los ve, ¿para qué sigo si nadie lo aprecia? El cielo los observa con atención especial, porque su obediencia silenciosa abre caminos para otros, allanando el terreno para bendiciones que benefician a generaciones. Este ángel actúa con precisión, protege de ataques sutiles que intentan quebrar su espíritu, como dudas que susurran, ya no vale la pena, o fatigas que amenazan con apagar su llama. Lo sostiene en la perseverancia, asegurándose de que no se rinda justo antes del breakthrough. Este es el perfil más subestimado de todos, el que pasa desapercibido en un mundo que valora lo flashy y lo instantáneo. Pero sin ellos, el reino de Dios no podría avanzar con solidez. Donde otros se rinden ante la presión o buscan atajos, ellos persisten, construyendo arca tras arca en obediencia. Por eso, las bendiciones de Dios los rodean de maneras profundas. Paz en medio del caos, provisión inesperada,
y una protección que se extiende a los que aman. El cielo cuida con esmero a quienes cuidan lo que es eterno, honrándolos con una cobertura angelical que no falla. Si al leer esto sientes que describe tu vida, esa constancia callada, esa fidelidad en lo invisible, ese peso de sostener a otros sin que se note, entonces no lo dudes, eres un pilar de fe, y Dios te ha asignado un ángel para que nada te mueva. Abraza tu rol, el Señor te ve, te valora y te guarda con amor eterno. Quizás te estés preguntando en este momento, ¿cómo puedo saber si soy uno de estos 4 tipos de personas, si tengo esa protección angelical en mi vida? Bueno, déjame decirte que la respuesta no viene de un análisis lógico o de una lista de verificación humana. Es algo mucho más profundo, algo espiritual que el Señor revela en tu corazón cuando buscas su rostro. Mira hacia atrás en tu vida, examina esas experiencias que te han marcado, esos momentos inexplicables y encuentros que parecen orquestados por una mano invisible. No son coincidencias aisladas, forman un patrón, un hilo divino que se teje a lo largo de tu historia. Has sido separado desde antes de nacer, protegido en las tormentas y guiado por caminos que no elegiste tú mismo. Todo porque cargas una asignación divina, un propósito que Dios diseñó específicamente para ti. Recuerda lo que dice en Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te puse por profeta a las naciones. Dios no habla en vano. Esta promesa refleja cómo Él prepara y aparta a aquellos que tienen un rol en su plan eterno, gente como tú y como yo, llamados para algo mayor. Las señales de que eres uno de ellos no siempre llegan con trompetas y luces del cielo. A veces son sutiles, pero poderosas, manifestándose en una protección que no puedes explicar con palabras. Quizás has sentido esa sensación persistente de que hay algo más grande en juego, un porqué detrás de tus luchas y victorias. Sueños que se quedan grabados en tu mente como mensajes del Señor. Una voz interna que te advierte de peligros antes de que se acerquen, o incluso una paz que no tiene sentido en medio del caos. Has sobrevivido a crisis profundas que parecían diseñadas para destruirte, has enfrentado batallas que eran desproporcionadas para tu fuerza y de alguna manera sigues de pie, respirando, avanzando. No creas que fue solo por tu determinación o por casualidad. No. Es porque alguien te está sosteniendo, un guardián celestial que no duerme ni se distrae. Esa protección es intencional, puesta ahí por Dios no para hacerte la vida un paseo fácil, porque el camino del discípulo tiene espinas, sino para asegurarse de que tu propósito se cumpla, de que llegues al final de la carrera con la corona que Él te ha prometido. Cuando miras atrás en tu jornada, quizás notes cuántas veces estuviste al borde del abismo. Un accidente que casi ocurre, una decisión equivocada que evadiste por poco, una enfermedad que se detuvo en seco, y algo invisible te jaló de vuelta, te sostuvo con una fuerza que no era tuya. O cómo. En momentos clave de duda o desesperación, siempre apareció una palabra de aliento, un versículo que saltó de la Biblia, como si estuviera vivo, o una persona que llegó justo a tiempo con la ayuda exacta que necesitabas. No son accidentes del destino, amigo, son movimientos celestiales, orquestados por el Dios que mueve montañas por sus hijos. Descubrir esto en tu vida no es para inflar tu ego o hacerte sentir superior. Es una llamada solemne a la responsabilidad, porque los que han sido guardados por ángeles también han sido enviados por Dios, enviados a amar, a servir, a proclamar su nombre. Y mientras más claro se haga ese llamado en tu corazón, más activa y evidente será la cobertura divina sobre ti, como un manto que te envuelve en cada paso. Fíjate en lo que declara el Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ves? No dice que pasa de vez en cuando, dice que acampa, que se establece,
que permanece como un campamento militar listo para la acción. Su defensa suele ser silenciosa, trabajando en lo invisible. Por eso tantos no se dan cuenta de que un ángel ya ha intervenido docenas de veces en su historia. Para ayudarte a reconocerlo, aquí te comparto algunas señales claras que he visto en la vida de muchos creyentes, incluyendo la mía propia. 1. Libramiento inexplicable. Recuerda ese cambio de último segundo que te salvó de una tragedia. Un auto que frenó a tiempo, una oportunidad que se cerró antes de meterte en problemas. No fue suerte ni reflejos rápidos, fue una intervención divina, un ángel moviéndose en tu favor. 2. Intuición precisa. Esa certeza interior que te guía a tomar decisiones que humanamente no tienen lógica, como rechazar un trabajo que parecía perfecto o alejarte de una amistad tóxica, pero que al final resultan ser las correctas, protegiéndote de daños mayores. Preservación en la crisis. Has permanecido de pie en situaciones donde otros se derrumbaron por completo. Pérdidas financieras, enfermedades graves, traiciones profundas. Un escudo divino te rodeaba, sosteniéndote cuando tus fuerzas ya no daban más. 4. Mensaje inesperado, una palabra de un amigo, un versículo que lees por casualidad o una conversación que surge de la nada, llegando en el momento exacto para cambiar tu rumbo y darte dirección clara del Señor. 5. Fuerza sobrenatural. En medio del agotamiento extremo, cuando sientes que no puedes dar un paso más, una energía inexplicable te levanta, te renueva y te impulsa a continuar. No vino de ti ni de un café fuerte, vino directamente del cielo, del Espíritu Santo refrescando tu alma. 6. Conexiones divinas. Personas clave aparecen en el momento justo con la ayuda, el consejo o la respuesta que necesitabas desesperadamente, como si Dios las hubiera enviado expresamente para ti. 7. Pos en la tormenta. Todo es caos a tu alrededor. Problemas en el trabajo, tensiones familiares, incertidumbre global. Pero en tu interior hay una calma profunda, un sello inconfundible de que no estás solo, de que el Príncipe de Paz te guarda. Si reconoces varias de estas señales en tu vida, no las ignores ni las minimices. Es el cielo mostrándote que un ángel guerrero ya ha intervenido en tu historia una y otra vez, y lo seguirá haciendo mientras camines en su voluntad. Hay una realidad que muchos cristianos ignoran o subestiman. El cielo tiene un ejército invisible que no retrocede ante nada, creado específicamente para la guerra espiritual que enfrentamos cada día. Cuando alguien como tú tiene un propósito divino, no pelea solo contra las fuerzas de la oscuridad. Piensa en la historia del profeta Eliseo en 2 Reyes 6. El enemigo sirio lo rodeaba con un ejército entero, listo para capturarlo. Su siervo joven entró en pánico total, gritando, «¿Qué haremos, Señor?». Pero Eliseo, con esa fe inquebrantable, le respondió, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego oró para que Dios abriera los ojos del siervo, y de repente los montes se llenaron de caballos y carros de fuego, un ejército celestial listo para intervenir. Ese ejército de Dios estaba allí todo el tiempo, invisible pero poderoso, protegiendo a su siervo. Así opera el mundo espiritual a favor de los elegidos de Dios, de gente como tú que ha sido llamada. Mientras crees que estás solo en tus batallas, en esa depresión que no cede, en esa oposición en el trabajo, en esa soledad que duele, en realidad estás rodeado por fuerzas celestiales que velan por ti. Cuando el peligro se acerca sigilosamente, el ejército del cielo ya está posicionado, con espadas desenvainadas. No se activa por rituales mágicos o fórmulas religiosas, se mueve por tu obediencia diaria y por tus oraciones sinceras, alineadas con la voluntad de Dios.
El Señor no desprotege a quienes caminan en su propósito. Aunque no lo sientas en el momento, los montes siguen llenos de fuego protector. El miedo nos ciega a esa realidad, pero cuando el Espíritu Santo abre tus ojos espirituales, a través de la palabra, la oración o un momento de revelación, entiendes que guerreros celestiales te resguardan en cada frente. Hay puertas que se cerraron para evitar tu caída. Hay noches que dormiste en paz porque alguien en el cielo peleaba por ti, desviando ataques que nunca viste venir. El enemigo quiere que creas la mentira de que estás solo y vulnerable, para que te rindas antes de tiempo. Pero tu vida es tan valiosa para Dios que Él ha asignado recursos celestiales enteros para ti. No porque seas perfecto o merezcas un trato especial, sino porque fuiste llamado desde antes de la fundación del mundo. Y lo que Dios llama, Dios lo defiende con todo su poder. Este ejército invisible no solo protege de daños, también abre caminos bloqueados, desbloquea destinos que parecían imposibles y prepara escenarios para que cumplas tu misión. Son ejecutores fieles del plan divino, trabajando incansablemente detrás de escena. Nunca, pero nunca, has estado solo en esto. El Señor de los ejércitos está contigo. Ahora, es importante entender que esta protección divina no es automática. Como un seguro que pagas y olvidas, se activa por principios espirituales que la Biblia nos enseña claramente. Mira el Salmo 91, ese capítulo tan poderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La clave está en habitar, en permanecer en su presencia día tras día, no solo visitar de vez en cuando los domingos o en crisis. Hay 3 elementos que activan esta cobertura: la obediencia, que alinea tu vida con los mandatos de Dios y te mantiene en su flujo; la fe viva, esa que no solo cree en teoría, sino que actúa, atrayendo la acción divina como un imán; y el propósito, esa misión única que Él te ha dado, la que el cielo respalda con todos sus recursos. Cuando estos 3 se unen en tu caminar, obedeciendo su palabra, confiando en sus promesas y viviendo para su gloria, forman un escudo real, impenetrable, que hace que los ángeles se movilicen a tu favor. Si quieres ver más de esta protección en tu vida, empieza hoy. Busca habitar en Él. Obedece con todo tu corazón, aviva tu fe y abraza tu propósito. Dios te guardará, te defenderá y te llevará a la victoria. Pero así como hay cosas que activan esa protección divina y la hacen fluir con poder en tu vida, también hay bloqueadores que la apagan, que crean una barrera entre tú y el cielo. Piensa en lo que dice Isaías 59, 1 de febrero. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios se haya cansado o que su poder se haya debilitado. No, son nuestras iniquidades, esos pecados persistentes que no confesamos. Esa incredulidad que se cuela como veneno, esa rebelión espiritual que nos hace caminar por nuestros propios caminos, las que cortan el flujo celestial y nos dejan expuestos, vulnerables a los ataques del enemigo. Si en este momento sientes un silencio espiritual, como si tus oraciones rebotaran en el techo y no llegaran a ninguna parte, detente y examina tu corazón con honestidad. Pregúntate, ¿hay algo que estoy escondiendo del Señor? ¿Una amargura no perdonada? ¿Un hábito que sé que no le agrada? La buena noticia, amigo, es que el arrepentimiento sincero, ese llanto genuino ante Dios, ese corazón quebrantado y humillado, reabre las puertas de par en par. Como dice el Salmo 51, un corazón contrito no lo desprecia el Señor. Al contrario, lo restaura, lo limpia y vuelve a conectar con esa cobertura angelical que tanto necesitas.
Los ángeles de Dios no son figuras etéreas o decorativas en una pintura, son guerreros reales, poderosos, que enfrentan al enemigo en tu nombre cuando ya no tienes fuerzas para pelear. Mira lo que relata Judas 1:9, incluso el arcángel Miguel, uno de los más altos en la jerarquía celestial, contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés, pero no lo hizo con insultos o con su propia autoridad, simplemente dijo, el Señor te reprenda. Ahí ves su humildad y su poder. Los ángeles no luchan por impulso personal o por venganza, actúan por orden divina, con una autoridad que fluye directamente del trono de Dios. Cuando tienes una misión en esta tierra, ya sea criar hijos en el temor del Señor, servir en tu iglesia o ser luz en tu trabajo, el infierno lo sabe de inmediato y desata ataques para detenerte, tentaciones que te hacen tropezar, oposiciones que te desaniman, batallas que te agotan. Pero lo que el enemigo ignora, o finge ignorar, es que hay ángeles asignados específicamente para combatirlo en tu favor. Ellos rompen cadenas espirituales que te atan, luchan en las regiones invisibles donde se libran las verdaderas guerras y te defienden cuando estás en el suelo, sin aliento. He oído testimonios de hermanos que en momentos de crisis total sintieron una liberación repentina, como si una carga pesada se quitara de golpe. Eso no fue casualidad, fue un ángel interviniendo, cumpliendo la orden del Altísimo. El enemigo no ataca a cualquiera con la misma intensidad. Reserva sus golpes más duros para aquellos que representan una amenaza real para su reino de tinieblas. Piensa en la historia de Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, y de repente Satanás lo pone en la mira. Pero fíjate, fue Dios mismo quien lo presentó, diciendo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ese ataque no fue una señal de debilidad en Job, ni de abandono divino. Al contrario, era evidencia de su llamado, de que llevaba algo valioso que incomodaba al diablo. Dios permite el proceso, las pruebas, las pérdidas, el dolor, pero siempre pone límites, como una cerca que dice, hasta aquí y no más. Esas luchas que estás enfrentando ahora, esas que te hacen preguntar, ¿dónde estás, Señor? No son un castigo ni una señal de que has sido olvidado. Son la confirmación de que llevas un fuego divino que el enemigo quiere apagar. Si lo ves desde esa perspectiva, como parte de tu propósito, te fortaleces en lugar de desanimarte. Recuerda las palabras de Job al final. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Las batallas te acercan más a Dios, te refinan como oro en el fuego, y al final sales con una fe más profunda y una victoria que glorifica su nombre. Pero ten mucho cuidado, porque no toda señal espiritual que sientes o ves viene del cielo. El enemigo es astuto y sabe imitar lo divino para desviarte. Isaías 47 advierte contra la astrología, la adivinación y todas esas prácticas que prometen guía, pero solo llevan a confusión. Levántate, siéntate en el polvo, porque ya no te llamarán señora de reinos. Son imitaciones baratas que desvían tu mirada de la fuente verdadera, Dios mismo y su palabra. Las señales genuinas del cielo siempre apuntan a Cristo, se alinean perfectamente con las Escrituras y te llevan a una mayor obediencia y santidad. En cambio, las supersticiones, horóscopos, amuletos, predicciones vagas, apuntan al yo, a tu ego, a tu control. Para discernir lo real de lo falso, no busques en un tarot o en las estrellas. Busca en la Biblia, sumérgete en oración y escucha la voz del buen pastor, que dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esa voz es más segura que cualquier señal externa, porque viene de aquel que nunca miente ni engaña. ¿Qué pasa cuando ignoramos las señales que Dios sí envía? Cuando hacemos oídos sordos a su voz. Hebreos 2:1-3 nos da una advertencia seria. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El peligro no es solo caer en pecado evidente, es ignorar la voz suave del Espíritu, dejar que el ruido del mundo, las distracciones, las preocupaciones, el ajetreo diario, adormezca tu espíritu hasta que ya no distingues su llamado. Si sientes que Dios te está hablando ahora mismo a través de este mensaje, si algo se remueve en tu interior, es porque su gracia sigue vigente, extendiéndose hacia ti como una mano amorosa. No lo postergues, decide escuchar hoy. Responde con un sí, Señor, desde lo profundo de tu ser, porque el tiempo es corto y cada día que ignoras, su voz es un día perdido en la batalla espiritual. Para vivir bajo esta cobertura constante, no basta con saberlo en teoría, tienes que vestirte cada día con la armadura de Dios, como describe Efesios 6 de manera tan vívida. Ponte el cinturón de la verdad, que te mantiene firme en lo que es real y no en mentiras, la coraza de justicia, que protege tu corazón de la culpa y el pecado, el calzado del Evangelio de la paz, para que camines con pasos seguros en medio del conflicto, el escudo de la fe, que apaga los dardos encendidos del enemigo, el yelmo de la salvación, que guarda tu mente de dudas y temores, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tu arma ofensiva para cortar toda atadura. Y no olvides, activa todo esto con oración constante, no como un ritual vacío, sino como una conversación viva con tu Padre Celestial. No es un evento de una sola vez, como ponerte un traje para una ocasión especial. Es un estilo de vida, un hábito diario que te mantiene alineado con el cielo y listo para cualquier batalla. Después de todo lo que hemos compartido en este video, estos 4 tipos de personas protegidas, las señales, el ejército invisible, solo queda una pregunta que no se responde con palabras bonitas, sino con una decisión profunda en tu corazón. ¿Vas a ignorar todo esto como si fuera solo otro video que pasa por tu feed, o vas a despertar de verdad? Esto no fue casualidad que hayas llegado hasta aquí. Fue una intervención directa del cielo, el Espíritu Santo tocando tu puerta. Como dice Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Ahora que sabes que hay un ejército invisible peleando por ti, que hay ángeles asignados para guardarte en tu propósito, ¿qué vas a hacer al respecto? Unos pocos, esos de corazón encendido por el fuego del Espíritu, se levantarán desde hoy, orarán como nunca, vestirán la armadura cada mañana, caminarán en obediencia y vivirán bajo esa cobertura divina. La diferencia no está en lo que oíste, sino en qué harás con ello. Hoy puede ser el día en que todo cambie para ti, el día en que pases de sobrevivir a conquistar en el nombre de Jesús. Si has llegado hasta el final de este video, déjame decirte, eres especial. Has cruzado un umbral espiritual que no todos cruzan. No ignores esta llamada que resuena en tu interior. El Señor te está invitando a algo mayor. Quiero que hagas algo concreto para sellar tu compromiso, algo que marque este momento. Si el Espíritu Santo te habló a través de estas palabras, si sientes que esto fue para ti, comenta abajo estas palabras exactas. Yo escuché la voz. Con esa frase simple pero poderosa, sabré que formas parte del remanente que está despertando en estos tiempos, esos que no se conforman con una fe tibia. Y no te quedes ahí, comparte este video con alguien que lo necesita. Enciende una antorcha en la oscuridad de otra vida. Suscríbete al canal, no como un favor a mí o a nadie, sino como un compromiso contigo mismo y con Dios, porque el fuego que no se alimenta, se apaga. Y este canal es un lugar donde avivamos las llamas de la fe. Ahora es tu turno de responder. Comenta con fe, yo escuché la voz. Y deja que el cielo sepa que estás despierto, que no eres uno más en la multitud, sino uno de los llamados para caminar bajo la sombra del Altísimo, guiado por un ángel que jamás retrocede ni se rinde. Dios te bendiga abundantemente.
y que su paz te guarde hasta que nos veamos en el próximo video. Amén.